Listo. Bien, ¿recuerdan esta gráfica donde hablábamos de la forma de la pendiente y algún supuesto importante que se había incluido sobre la producción de las empresas que se demanda en su totalidad por parte de los agentes económicos? Luego, ya para entrar en análisis matemáticos, hacíamos la igualdad entre producción igual a demanda. Acuérdense que Z es la demanda. Y hacíamos una definición para A sub 0, que es equivalente a toda esta parte, la cual decíamos que es constante tomando en cuenta toda la información que está incluida dentro del corchete. Pero esto también lo podemos ver de una forma gráfica ya. Es decir, hablando de la demanda, podríamos pensar en que la forma de la demanda sería más o menos así. Esto sería igual a Z, que va a ser igual a A sub 0, dijimos, según lo que tenemos aquí. A sub 0 más la propensión marginal a consumir por Y. Sería la curva para la demanda. Tenemos siempre graficado Y en el eje horizontal y el PIB y la demanda en el eje vertical. ¿Cuál creen que sería el valor para este punto? ¿Cuál creen que sería el valor? ¿Alguna idea por ahí? Estamos repasando a la vez un poco de álgebra simple. ¿Cuál sería el valor acá? En el puntito rojo que acabo de dibujar. Vean la ecuación que tenemos, que representa la demanda, que es igual a Z. ¿Cuál sería el valor en ese punto? El gasto agregado, licenciado. Exacto, que sería A sub 0, ¿verdad? Si se dan cuenta, A sub 0 es el intercepto. Entonces, siempre que recurrimos a la matemática, pues también, como estamos planteando en base a la realidad bajo algunas restricciones que son los supuestos, pues también se relaciona con esta herramienta matemática o estadística que más adelante ustedes ya van a ver de una forma más detallada en econometría. Pero aquí ya se empieza a ver pinceladas sobre lo que puede ser un modelo econométrico. Claro, aquí no estamos abordando las pruebas para saber si el modelo es óptimo o no, porque estamos partiendo de supuestos. Esta es pura teoría, pero siempre se puede demostrar. Entonces, vemos que esa sería la forma para la curva de demanda. ¿Cuál sería la pendiente? Ya vimos el intercepto, ¿cuál sería la pendiente? La pendiente es 1. La pendiente, ¿será que es 1? C1. ¿Quién dijo C sub 1? Emilio, Yo. ¿no? Sí. Sí, es correcto. La pendiente es equivalente a la propensión marginal a consumir. ¿Para cuál dijimos que era 1? Aquí estamos hablando de demanda. ¿Para qué curva la pendiente es igual a 1? Que fue la última que vimos el jueves, antes de entrar a la parte de definición matemática. ¿Se Cuando el recuerdan? ángulo era de 45, Ajá, ¿y qué representa esa curva? que todos los productos se consumen. ¿Pero qué está representando? ¿Demanda o algo más? Emilio iba bien. No recuerdo, licenciada, disculpe. ¿Alguien más?
No, pues era la producción, que fue justo esta que vimos, donde la pendiente es igual a 1. Esa es la curva de producción. Entonces, sí, y aquí la podemos trazar también. Si la trazamos para encontrar el equilibrio, bueno, digamos que es de 45 grados, pero así, más o menos así. Entonces dijimos que esta es la que tiene pendiente 1, ¿se recuerdan? Pero como todo mercado, siempre estamos hablando de punto de equilibrio. ¿Dónde se va a encontrar ese punto de equilibrio? Lo vimos de forma muy resumida, donde les hablaba yo un poco de las igualdades entre oferta y demanda para este mercado. ¿Dónde se encontraría ese punto? Donde se intersectan. Sí, exacto, sería aquí en este punto donde se interceptan las dos curvas, es decir, donde la oferta es igual a la demanda. Y podríamos pensar en Y sub 1, aquí en Z sub 1. Este sería el punto de intercepción donde Y sub 1 es igual a Z sub 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy viéndolo de forma gráfica también. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Sigo? Sí, listo. Bueno, entonces sabemos que Z es igual a C sub 1 más la inversión más el gasto del gobierno menos C sub 1 por T más C sub 1 por Y. Sí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos qué representa cada curva. Esto dijimos que es el gasto agregado autónomo. Ese punto rojo representa entonces el intercepto. Y más allá del intercepto, ¿qué creen que está representando ese punto? O ese punto A sub 0. En términos matemáticos. Estaría representando ese punto A sub 0. Es decir, el intercepto. ¿Alguna idea por ahí? Recordando un poco de álgebra. ¿La pendiente? No, la pendiente es 1 en el caso de esta curva, pendiente igual 1. O C sub 1 en el caso de la curva de demanda. Pero este punto, en A sub 0, ¿qué representa? Porque habíamos hablado La sobre... constante. Sí, bueno, sí, ahí vemos que es una constante, pero en términos matemáticos, ¿qué representa? ¿Alguna idea por ahí o no? Bueno, ese punto, si hablamos en términos matemáticos, va a representar el valor de la demanda cuando el ingreso es igual a 0. ¿Sí o no? Y hace sentido, ¿verdad? ¿O creen que no? ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Sí, licenciado. Sí, se recuerdan de cuando hablábamos de el consumo autónomo, por ejemplo, ¿verdad? Que no depende del ingreso. Todo lo que está ahí en A sub 0 no depende del ingreso. Entonces, por lo tanto, representa ese valor de la demanda cuando el ingreso es igual a 0. Uh-huh. ¿Y qué pasaría? Ya para empezar a pensar en posibles escenarios. Recuerden que estamos realizando análisis estático, es decir, que
es un punto en el tiempo. Entonces, generalmente los cambios que se van analizando son ceteris paribus, un cambio a la vez, porque no es un análisis dinámico, como lo van a ver más adelante. Entonces, pero aquí es un análisis estático. Entonces, si partimos de un punto de equilibrio señalado por A, siempre teniendo presentes las curvas de oferta y demanda para el mercado de bienes, donde en el eje horizontal tenemos representado a Y, que es igual al ingreso, en el eje vertical la demanda Z y la producción Y. ¿Qué pasaría ante un cambio en el gasto agregado autónomo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aumenta el gasto agregado autónomo? ¿Qué creen que pasaría? ¿Ideas por ahí? ¿O no me están siguiendo hoy? No sé si la pendiente se reduce o Es, el valor es, del, es decir, que el valor de qué pendiente, de la curva ZZ. del ingreso. O sea, si aumenta el gasto agregado, la curva, ajá, sí, se hace menos, la pendiente se reduce. Es La decir, curva, que la inclinación de la curva cambiaría. ajá. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna idea adicional? ¿Sí? ¿No hay ideas por ahí? ¿Habría un cambio en el ingreso y la demanda? Ajá, ajá, ¿y resultaría alguna curva afectada? Sí, la curva Z. Ajá, ¿qué pasaría, Aníbal, con la curva Z? ¿Subiría o Sí, bajaría, Petri? bueno, si es un aumento entonces del gasto agregado autónomo, ¿qué pasaría con esa Eso curva? Sí, se aumentaría. desplazaría hacia arriba, entonces. Ajá. ¿Están de acuerdo los demás? Silic, Sí, venga el análisis que hizo Aníbal. ¿Sí le siguieron a Aníbal o hay dudas? Él decía que si ocurre un cambio en el gasto autónomo agregado, pues esto va a tener efectos. Es decir, que va a cambiar el equilibrio porque van a cambiar esas condiciones. De Y que tenemos acá pasaríamos a Y sub 1. Igual en este caso, a Y sub 1, perdón. ¿Y alguien sigue la lógica? ¿O cómo lo ven? Porque Aníbal lo vio, pero no sé si todos lo entendieron. Silic, licenciado, yo lo que entendí es que como aumentó el ingreso autónomo, tiene que crecer a producto la curva Z más arriba, sobre Ajá. el eje de la demanda y producción. ¿Y por qué se da ese cambio? Es por todo lo que tenemos acá, ¿verdad? En A sub 0, ¿verdad? Esa parte agregada, que también lo veíamos representado gráficamente acá. Entonces, al cambiar todo lo que no depende del ingreso, pues las condiciones de equilibrio también van a cambiar, porque esto va a tener el efecto de un incremento en el gasto autónomo, entonces tendría un efecto más que proporcional sobre el producto de equilibrio, como lo ven ahí. Dense cuenta, se desplaza
de la curva ZZ a ZZ', alcanzando un nuevo punto de equilibrio, llamémosle E. Pero también resulta interesante analizar cómo se llega de A a E. ¿Cómo creen que se llega de A a B? Les decía que estamos haciendo un análisis estático, es decir, que podríamos preguntarnos qué pasa ante ese cambio en el gasto del consumidor. ¿Cómo va a ser qué es lo que responde ese cambio de pasar de A hacia E? Pues eso es ir más o menos así, buscando, por ejemplo, pasamos del punto A, luego se pasa a un punto B, un punto C, D, hasta llegar a este punto E. Y eso se le conoce como dinámica de ajuste, es decir, el recorrido, el tiempo que toma la economía pasar del punto A al punto E. ¿Sí? Porque ese cambio de A hacia E no es inmediato. El producto no va a saltar de un punto de equilibrio a otro inmediatamente. Eso va a depender de el ajuste de esa dinámica de cómo y con qué frecuencia las empresas revisen su programa de producción. ¿Sí me explico? Sí, hoy están muy callados. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo después de que explicó la dinámica de cómo llegar a A al De A punto hacia E? E. Ah, sí, Exacto. bueno, les decía que no se salta del punto A al punto E inmediatamente, que esa dinámica de ajuste, es decir, de pasar de A a E, va a depender de cómo y con qué frecuencia las empresas revisen sus cronogramas de producción. ¿Sí? Excelente, licenciada, muchas gracias. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿No? ¿Sigo? Entonces eso era la respuesta a esta pregunta. Ahora hablemos del ahorro también. Ya hablamos de inversión, pero por ahí ustedes ya mencionaban que conociendo ciertas condiciones, es decir, el consumo, se puede saber a cuánto equivale el ahorro. Es decir, que también podemos abordarlo desde el punto de vista de ahorro. ¿Y a qué sería equivalente el ahorro? Lo voy a denotar como S. ¿A qué es igual el ahorro? Tenemos un ingreso disponible, ¿verdad? Menos que, Consumo. sí, exacto, menos el consumo. Uh-huh. Y si hablamos de ahorro privado, entonces voy a anotarlo como SP. ¿A qué es igual el ingreso disponible, dijimos? Y, el ingreso, menos T. Recuérdense que en T podíamos incluir los impuestos más las transferencias. Llamémosle solo T, que va a incluir esas dos variables, menos el consumo, ¿verdad? Esto sería igual a el ahorro privado. ¿Sí? Y dijimos también, o sabemos, que Y es igual a ¿qué es igual Y? ¿A qué es igual la demanda? La oferta es igual a, ¿cuál es la demanda? ¿Sí, Francisco? Ajá, ¿y a qué es equivalente Z? Desglosémosla. Uh-huh. Sí, sí es equivalente a Z, pero ¿a qué es igual Z? Al consumo autónomo más consumo, lo que estaba en A.
fórmula de la pendiente que acaba de poner. Más inversión. Sí, es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, si igualamos, decimos que Y menos T menos C es igual a I más G. Bueno, pensemos antes, me salté esta parte. ¿A qué es igual si pensamos en ahorro público? ¿A qué sería igual el ahorro público? Lo voy a denotar como SG. Los ingresos del Estado, ¿a qué son iguales? Los impuestos. Ajá. Menos el gasto. Ese sería el ahorro público. ¿Sí? ¿Qué pasa si los impuestos son mayores que el gasto público? Superávit. Exacto, entonces tendríamos un superávit presupuestario. Si no le entienden a mi letra, me dicen, por favor. ¿Sí? En otro escenario, ¿qué pasa si ocurre lo contrario y los impuestos son menores que el gasto público? Estaríamos ante la presencia de ¿qué? Déficit. Exacto, de un déficit presupuestario. ¿Sí? O sea, se dan cuenta cómo se tienen que tener claras ciertas situaciones o definiciones para poder plantear el análisis. ¿Sí? Bueno, y si les decía aquí, regreso a este lado, eso al lado izquierdo. Entonces decíamos que Y menos T menos C, podemos decir que es igual a la inversión más el ahorro público, que es G menos T. Este es el ahorro público. ¿Sí? ¿Sí, sí me están siguiendo? Sí. Ok, Sí, le creo. perfecto. Bueno, entonces, si sabemos que el ingreso disponible menos C es equivalente a Y menos T menos C, entonces podemos decir que Y es igual a C más I más G, que equivale a decir que Y menos T es igual a el consumo más la inversión más el gasto del gobierno. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo por ahí? Entonces Y menos T menos C es igual a I más G menos T, como lo señalamos anteriormente. S es igual a la inversión más G menos T. Esta es T. Si despejo para la inversión, tendría que la inversión es igual a S más T menos G. ¿Sí me van siguiendo con las operaciones? ¿Sí? Sí, licenciada. Ok. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos del lado derecho de la igualdad? Entre paréntesis, ¿qué tenemos?
El ahorro público. Tenemos el ahorro público. ¿Y qué tenemos? ¿Qué representa ese entonces? El ahorro privado, ¿verdad? Correcto. SP más SG. Eso es igual entonces a lo que acabamos de escribir. La inversión va a ser igual al ahorro total, que es igual a S más T menos G, que equivale a el ahorro público más el ahorro privado. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No le... Sí, Augusto. En la penúltima operación, en la parte donde coloca que S es igual a I más G menos T, ¿de dónde viene la S? Me desfasé un poco porque creí que tenía relación con la operación que estaba arriba. No, lo voy a hacer aquí abajo. Y esperaba que me hicieran esa pregunta. Dijimos que Y es igual a el consumo más S más T. También dijimos que el Y es igual a C más I más G. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Igualar, ¿verdad? Tenemos entonces C más S más T igual a C más I más G. ¿Qué desaparece aquí? Tengo el consumo en ambos lados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me queda que S es igual a I más G menos T, que sería igual a lo que estamos diciendo del lado izquierdo, que la inversión es igual al ahorro total. Sí, por ahí va su pregunta, ¿no? Entonces, Gracias, está claro. sí, excelente pregunta. A veces yo lo hago intencional para saber si me van siguiendo. Eso me parece muy bien. Así compruebo que sí están analizando a la par mía y entonces podemos operar. O puede ser que yo me esté saltando pasos, entonces lo podemos desagregar, no hay ningún problema. Entonces, si analizamos lo que obtuvimos, porque no es solo de operar y operar o de despejar, sino que lo interesante para nosotros es sacar conclusiones de lo que se va obteniendo, porque de esa forma se va generando intuición, que es lo que se percibe en este curso. Aquí lo que tenemos básicamente hasta el momento es, cuando hablamos de que la inversión es igual al ahorro, estamos hablando de la relación IS. Relación IS. ¿Por qué IS? Esto viene del idioma inglés y es ahorro en inglés, es investment, inversión, y ese es savings, que es ahorro. Entonces, solo para que sepan de dónde viene la anotación, siempre está señalando algo, pero es por la terminología inglesa. Entonces, y sabemos que I es inversión. Dijimos que ese es entonces el ahorro privado. Esta parte el ahorro público. ¿Sí? Entonces, esto nos está diciendo que I es la inversión, es igual al ahorro. O sea, aquí lo interesante es saber cómo llegamos a esa deducción, cómo se obtiene esa igualdad, y es justamente lo que acabamos de hacer al analizar todo esto partiendo de ciertas definiciones que sí observamos en la vida real, si se dan cuenta. Entonces, aquí estamos plasmando lo que conocemos, es decir, una aproximación de la realidad en términos matemáticos, ya apuntando a un modelito. Ese es un modelo sencillo. Ustedes tal vez más adelante vean modelos más sofisticados, pero aquí ya se van sentando las bases para lo que ustedes van a desarrollar más adelante. Entonces,
esta es la relación IS. Inversión igual a ahorro. Lo pongo aquí para que quede más claro. Les dije también que I viene de investment, que es inversión, y S de savings. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Y seguimos analizando la relación IS. Y queremos hacer una demostración. También recurriendo a un poco de álgebra, se puede demostrar lo que estamos señalando. Y si queremos entonces demostrar, insisto, en que el consumo y las decisiones de ahorro son lo mismo, es decir, demostrar esa igualdad, lo podemos hacer. Siempre jugando un poco con la información que tenemos, es decir, partiendo de la misma. Esto que estamos obteniendo es así debido a la información que hemos considerado hasta el momento. Recordando, el ahorro es igual a Y menos T menos C. Aquí vamos a desarrollar un poquito más. El ahorro sería igual entonces a lo voy a poner aquí a la par. Y menos T menos, ¿a qué es igual el consumo? Si lo desagregamos. Emilio creo que lo había dicho antes. Emilio. Sí, licenciada, estoy buscando en mis apuntes. Bueno, no, hay una parte autónoma, ¿verdad? El consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Dijimos, ¿verdad? Que es igual a Y menos T. ¿Sí? Entonces, si esto lo operamos, nos queda igual como el ahorro es igual a opero el corchete menos E sub 0 más 1 menos C sub 1 Y menos T. ¿Sí? Entonces, el ahorro sería igual a lo que acabamos de encontrar. La parte autónoma con signo negativo debido al despeje. Más 1 menos E sub 1 Y menos T. Y este es, ¿qué ahorro es este? Que acabamos de determinar. Es el ahorro total, el ahorro público, el privado. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? El ahorro privado. Sí, es el ahorro privado. Excelente. Aquí, ¿qué vemos por acá? ¿Qué vemos por aquí? Aquí es igual 1 menos la propensión marginal a consumir. La propensión al ahorro. Es igual a la propensión marginal a ahorrar. Que generalmente usamos S minúscula sub 1. Entonces, en equilibrio, dijimos que la inversión es igual al ahorro, ¿verdad? Entonces, la inversión sería igual al ahorro privado, que es lo que tenemos en el cuadrito rojo, menos E sub 0, más la propensión marginal a ahorrar por Y menos T, más el ahorro público, ¿verdad? Que es igual a T menos G. ¿Sí? Y si reorganizamos un poco,
y despejamos para Y, tenemos que Y es igual a 1 partido 1 menos C sub 1 por C sub 0 más I más G menos C sub 1 por T. Sí me siguieron con las operaciones. Y eso ya lo habíamos encontrado anteriormente, si se recuerdan. Es igual a esto, ¿verdad? Sí se recuerdan o lo tienen en sus apuntes. Y así lo tenemos. Entonces, sí, estamos llegando, yo no desarrollé otra vez esto porque ya lo habíamos hecho, pero estamos demostrando entonces que las decisiones de consumo y de ahorro son equivalentes, ¿sí o no? Porque llegamos al mismo resultado. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, regresemos al análisis gráfico, solo para dejar claros algunos puntos que me parecen importantes. Tenemos aquí en el eje horizontal Y, el ingreso. Tenemos en el eje vertical el consumo, los impuestos y el ahorro. Entonces aquí, si queremos analizar cómo se distribuye el ingreso, es decir, que supongamos que tenemos un ingreso Y sub I, entonces este punto está señalando el ingreso, pero sabemos que el ingreso se destina a otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿a cuáles? ¿A qué destinamos el ingreso? ¿Qué hacemos con el ingreso? O renta. ¿No se recuerdan? Francisco, ¿alguna idea? A gastarlo, Ajá, y es gastarlo, ¿a qué equivale? a consumirlo. Ajá, entonces una parte se destina al consumo. Vemos ahí graficada la función de consumo que está en función del ingreso disponible. Esta parte se consume y una parte también se destina al fisco, ¿verdad? Es decir, a impuestos, porque ya habíamos hablado que el ingreso disponible YD es igual a Y menos ¿qué? ¿Se recuerdan? Menos C menos T, ¿verdad? Recordemos que en T incluimos los impuestos y también las transferencias, pero entonces esta parte de acá, donde está T, está graficada la función para los impuestos que están en función del ingreso. Esta parte de acá entonces son los impuestos. Esta es el consumo. ¿Y qué pasa con el resto? ¿A qué equivale lo que nos quedó? Ahorro. Entonces esto es igual al ahorro. Entonces esta parte de acá
¿Cuál sería el ingreso disponible? Si lo queremos dibujar. ¿Cuál sería el ingreso disponible acá? Si decimos que el ingreso disponible es igual al ingreso menos el consumo menos los impuestos, es igual a esta parte, ¿verdad? Así podríamos graficar la distribución del ingreso. ¿Alguna pregunta acá? ¿Sí, Augusto? No me quedó claro entonces a qué se refiere con el ingreso disponible. O sea, según entiendo viendo la gráfica, sería únicamente lo que queda como el ahorro. En este caso sí, partiendo de la definición del ingreso disponible, va a ser igual al ingreso menos el consumo menos los impuestos. Es decir, quitando esto de acá. ¿Sí? Sí, gracias, claro. Sí. ¿Alguna pregunta adicional acá? ¿No? ¿Todo claro aquí? Porque yo esperaría que me pregunten algo que les llame la atención de la gráfica o de alguna de las funciones que están graficadas. ¿No? ¿Todo claro hasta acá? Sí, generalmente me ¿Por ¿sí? qué los impuestos empiezan desde negativo? Sí, y eso es lo que esperaba que me preguntaran. Y generalmente se realiza esa pregunta. ¿A qué sería equivalente un impuesto negativo? ¿Qué es lo contrario de un impuesto? Déficit, dicen por ahí, ¿sí, Omar? Sí, no le escucho, Omar. Ahora sí, Sí, que quizás podría ser un subsidio. sí, excelente, sí. Los impuestos negativos son equivalentes a subsidios, es decir, que esta parte de acá podría estar representando lo que el gobierno desembolsa para darlo a los agentes económicos sin recibir un servicio o producto a cambio. Sí, o sea, ahí podría incluirse el bono familia que se otorgó durante la pandemia o los subsidios al transporte, al gas propano, las bolsas de ayuda que se dieron, etcétera. Sí, porque es un desembolso que se realiza sin recibir nada a cambio. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Celic, gracias. Sí, esa era la pregunta que justo esperaba que me hicieran porque siempre hay que cuestionar por qué obtenemos algunos resultados. Y resulta interesante que se pueda analizar con una simple gráfica. Bueno, y si trazamos una curva para el ahorro, aquí tengo en el eje horizontal Y, en el eje vertical al ahorro y la inversión. Entonces, ¿cómo dijimos que es la inversión hasta el momento? Porque tenemos un supuesto fuerte hasta el momento. Que es igual al ahorro. Pero cuando definimos la variable inversión, dijimos que es exógena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo sería la forma de esa curva de inversión? Sería como, estamos hablando de una constante porque dijimos que la inversión es equivalente a I barra, es una variable exógena de momento.
Es decir, que está dada. Si decimos que está dada, entonces se representaría de esta forma. Esto tomando en cuenta el supuesto de que la inversión es una variable exógena hasta el momento. No necesariamente es así, eso sí lo aclaro. Es tomando en cuenta el modelo que vamos desarrollando hasta el momento. Y si graficamos el ahorro, tendríamos más o menos algo así, que sería esa la curva de ahorro. Entonces gráficamente podemos ver esa igualdad donde la inversión y el ahorro hacen tangencia, es decir, donde se cumple que la inversión es igual al ahorro. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaría si los agentes económicos deciden ahorrar más? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué pasaría si los agentes económicos, es decir, los agentes en una economía, porque estamos hablando en términos agregados, recuerden, ellos deciden ahorrar más? Es decir, tenemos una economía que ahora en conjunto va a ahorrar más, va a consumir menos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con esa foto que tenemos en pantalla? ¿Cambiaría o seguiría igual? La pendiente de inversión, la constante de inversión sería para arriba, ¿no? ¿Por qué tendría que moverse hacia arriba? Porque están ahorrando más. Bueno, pero si estamos hablando de ahorro, podríamos pensar en la curva de ahorro, que la curva de inversión en este momento es constante, no depende de nada más. Dentro de la función de ahorro, ya vimos que tenemos otras variables. Tenemos todo esto. Esta parte de acá. Entonces, ¿alguna idea adicional por ahí? No, Omar, ya no pasamos asistencia, solo se pasó un formulario en las primeras clases para tomar datos. La asistencia lo tomamos automáticamente todos los días. Y asistir pues también es, cuenta la participación. Porque en otros salones me he dado cuenta que algunas personas solo se conectan, pero no están en sí presentes. Y como yo en realidad no soy muy exigente con encender la cámara, porque a veces eso afecta la señal, entonces la única forma de comprobar una asistencia es a través de una participación activa, lo cual no les va a afectar en restarles puntos, pero sí les puede beneficiar si al final del curso ustedes les hace falta 1 o 2 puntos para llegar a zona mínima o para aprobar el curso. Entonces no les afecta negativamente, sino positivamente. Vamos a ver qué dijo por ahí Omar. Pues no, si no lo llenaron, no importa. Hemos tomado los listados oficiales. Era para ir agregando a todos a Classroom y tratar de chequear que todos estuvieran inscritos oficialmente. Pero no, tampoco eso les afecta. Incluso ya hablamos que si se recibe la clase en un salón o en otro, pues entonces se toma en cuenta. La licenciada Lisbeth siempre está atenta a todas sus participaciones y entonces las dos estamos llevando un control sobre eso. ¿Sí? Bueno, siguiendo con este análisis, ¿qué pasaría entonces? Francisco. Pero licenciada, no le escuché.
ante esa situación donde en la economía se decide ahorrar más, ¿qué pasaría? Partiendo de ese punto de equilibrio sub 1, porque desde ahí partimos, nos encontrábamos en equilibrio. Entonces, ¿qué creen que pasaría? Sí, ¿qué significa ahorrar más? Sí, por ahí me iba a hablar Nelly. Licenciada, creo que la curva se movería a la izquierda, habría menos subsidio. Bueno, si hablamos de ahorro de gobierno, menos inversión también. Sí, bueno, aquí estamos hablando de el ahorro en conjunto, es decir, el ahorro en la economía. Y partiendo de que los consumidores, es decir, el ahorro privado, aumenta. Acuérdense que puede cambiar siempre alguna variable. Aquí estamos hablando de los consumidores. Entonces, ¿qué significa ahorrar más? Significaría pasar del... Sí, adelante, Omar. Una pregunta. Aquí sería si aumenta la curva del ahorro es por el tema de la tasa líder de casualidad, licenciada, o no tiene nada que ver. Bueno, hasta el momento todavía no estamos viendo medidas de política. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya hablemos de ambos mercados. De momento solo estamos hablando del mercado de bienes. Ya cuando veamos el análisis de equilibrio, es decir, ambos mercados, el de bienes y el de dinero, podemos pensar en un equilibrio simultáneo y ya de ahí podemos empezar a adoptar medidas ante ciertas situaciones. Pero de momento aquí todavía no estamos trabajando en la implementación de medidas de política fiscal o monetario. Todavía no. Sí lo vamos a hacer, pero empezamos desde lo general, después vamos llegando a lo particular para poder ir entendiendo algunos escenarios. Entonces, si en la economía se decide ahorrar más, pensamos que en ese punto de sub 1, ahorrar más significaría moverse del punto E1 al punto A, por ejemplo. O sea, es en cierta magnitud. Entonces, pensaríamos en que se observaría un desplazamiento de la curva S hacia S'. ¿Y qué pasa ahí? La inversión disminuye. Ajá. O sea, tenemos el punto A, estamos en el punto inicial sub 1. Entonces, sabemos, la inversión no disminuye porque es constante. La inversión no cambia, es una variable constante. Si se dan cuenta, es una curva, una curva recta así, completamente plana, horizontal, porque es constante. Eso es importante, eso bajo el supuesto que hemos implementado desde el inicio. ¿Sí, Omar? Mira que yo siempre tuve una duda con respecto a las curvas de consumo y de ahorro. Y bueno, no sé si tengo buena la idea, pero tenía presente de que ambas curvas como que se complementan y si aumenta una, aumenta la otra. Entonces, aquí lo que asumo yo es de que si aumenta el ahorro o nos desplazamos ahí, es porque está sucediendo un efecto contrario en la del consumo. No sé si estoy bien. O tal Sí. vez usted me explique un poquito. No, eso sí, y tiene su lógica si partimos de la definición del ingreso disponible. Entonces, sí, por supuesto, aquí estamos hablando en términos bastante generales hasta el momento y podemos pensar entonces en lo que no se consume se ahorra, en términos muy generales. Entonces, lo que dice Omar tiene mucho sentido, es decir, que si los agentes económicos, los consumidores, están ahorrando más es porque a la vez están dejando de consumir. ¿Y qué efectos tendría
una reducción en el consumo. ¿Qué efectos tiene sobre Y? Porque recordemos que Y es igual a C más I más G. Entonces estamos diciendo que si ahorran más es porque consumen menos. ¿Qué pasa con Y entonces? Disminuye, dice por ahí Delmi. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, correcto, disminuye. Uh-huh. Entonces ahí Omar, es lo que usted dice. Entonces el consumo disminuye, afecta, bueno, usted lo veía desde el lado de el efecto compensación, ¿verdad? Por supuesto, hay otras variables involucradas, pero como solo estamos hablando de una decisión propia de los consumidores, entonces si se ahorra más, si se ahorra más, se consume menos. Entonces, esto tiene efectos sobre y por lo tanto Y se reduce de Y sub 1 a Y sub 2. Pero como recordamos que la inversión es constante, entonces se alcanza un nuevo punto de equilibrio en E sub 2. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es la conclusión que se podría obtener ya para terminar con la clase de hoy? Bueno, empecemos que si se decide ahorrar más, la función de ahorro se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba, como quieran decirle. Entonces el consumo disminuye, como bien lo decía Omar. La renta disminuye porque se pasa de Y sub 1 a Y sub 2. Entonces la cantidad de ahorro es igual a la anterior en equilibrio. Es decir que si sabemos que S es igual a I, entonces encontramos el otro punto de equilibrio E sub 2 partiendo de esa condición de equilibrio. Entonces el ahorro es el mismo, ¿sí o no? Es correcto. Sí, y se dan cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los agentes económicos en su intento por ahorrar más están presionando hacia la baja el ingreso porque están consumiendo menos y esto en economía se conoce como la paradoja del ahorro o paradoja de la frugalidad. Y aquí sí ya no. Y ustedes lo pueden buscar en la literatura, que es ampliamente discutido. Entonces, a esta situación se le conoce como paradoja del ahorro o paradoja de la frugalidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Hemos terminado nuevamente puntual. Sí, licenciada, perdón. ¿Sí, ¿En qué Francisco? páginas y en qué libros podemos encontrar esto? Bueno, eso está en todos los libros. En el de, no recuerdo si está en el de Sachs y Larraín, pero sí debe estar en alguno de los que yo le sugerí porque es algo que se usa en economía, es una situación muy interesante. ¿Se dan cuenta cómo empezamos ya a descubrir estos escenarios interesantes que han estudiado los economistas con profundidad antes? Entonces, no puntualmente en qué página no me recuerdo. Yo no, como les decía, yo no uso solo un libro. Entonces, en general uso varios o basado en mi experiencia. Pero no es que me guíe solo por un libro, sí. Pero debe estar, si no en los que yo les recomendé, que estoy segura que en alguno debe estar, en cualquiera que ustedes consulten. Claro, los libros no se los van a explicar así con tanto detalle, pero va a ser más fácil comprenderlo ahora que ustedes tienen este ejemplo de la pantalla. ¿Sí? Gracias, licenciada. ¿A usted, Francisco? ¿Alguien más?
Si no tienen dudas adicionales, los dejo libres para su siguiente clase y los veo el jueves. Les deseo feliz noche a todos. Muchas gracias, licenciada. Claro, licenciada, feliz Hasta el noche. jueves. Feliz noche, Muchas gracias, licenciada. Hasta el feliz jueves. noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Nelly. Hasta luego.